La trágica muerte de Nicole Fernanda Poggieri, una adolescente de 15 años, estremeció a la tranquila región de Hortolândia en Sao Paulo. El caso, marcado por una violencia atroz y giros inesperados, ha dejado cicatrices emocionales profundas en su comunidad y planteado inquietantes interrogantes sobre los impulsos oscuros que pueden anidar incluso en corazones jóvenes. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial a dos leyendas, a Rosario, que me escribió: gracias, por favor, las cosas que pasan hoy mayormente son causa de la crianza de generaciones anteriores. Por favor, veamos y cuidemos qué seres humanos estamos dejando en esta sociedad. Celebro, Tess, que siempre dejes un mensaje, ya que es importante no solo informar de estos casos y de todo crimen, sino como figura pública dejar una reflexión y una enseñanza. Dios te bendiga, Tess, un fuerte abrazo desde Perú. Muchísimas gracias por tu apoyo, también mil gracias por tu mensaje. Estoy completamente de acuerdo en que lo importante es generar conciencia a través del True Crime. Gracias por hacer visible lo invisible y te envío un fuerte abrazo hasta Perú, deseando que estés muy bien y que tu familia desde luego se encuentre muy bien. También quiero saludar a Urrejola, que me escribió: me encantan tus videos, mi esposa es fan. Saludos desde Chile, muchas gracias mi leyenda, un saludo para ti, también para tu esposa, esperando que las cosas estén muy bien y que tengan muy buena salud ambos. Fuerte abrazo desde Colombia. Nicole Poggieri era, a los ojos de sus queridos, una chica ejemplar. Oriunda de la ciudad de Mococa, en el estado de Sao Paulo, había crecido rodeada de cariño por su familia. La describían como una joven amorosa y dedicada a los estudios, con una vida normal de adolescente. Asistía con puntualidad al colegio, disfrutaba de paseos con sus amigos y parientes y destacaba por su talento para el dibujo. Su personalidad luminosa la hacía querida en su comunidad, donde todos la conocían por su sonrisa fácil y su carácter afable. A inicios de julio de 2025, Nicole se encontraba ilusionada por pasar unas vacaciones distintas. Había viajado a Hortolândia, una ciudad de la región de Campinas, para visitar a su abuelo materno durante las vacaciones escolares. Pero no era solo el vínculo familiar lo que la traía de regreso a Hortolândia, también él vivía allí. Desde la infancia, Nicole había conocido a un chico de esa localidad con quien compartió juegos de niños y más adelante un primer amor adolescente. Cuando la familia de Nicole se mudó a Mococa años atrás, ambos jóvenes mantuvieron el contacto y eventualmente iniciaron una relación a distancia. Pese a la separación geográfica, el lazo entre ellos persistió mediante mensajes y llamadas. Así, con apenas 15 años, Nicole planeó reencontrarse con su novio de 17 en aquel verano, convencida de que ese amor juvenil vencería cualquier obstáculo. Hortolândia la recibió con el abrazo cálido del abuelo y el bullicio típico de las vacaciones. Era finales de junio cuando Nicole llegó a la casa de su abuelo. Para el 29 de junio de 2025, ya estaba instalada allí, anhelando ver al chico que hacía latir más rápido su corazón. Durante los primeros días todo transcurrió con normalidad. Nicole ayudaba en casa, disfrutaba las tardes calmadas del barrio Jardín Mamanda 1 y mantenía a sus padres al tanto de sus días por teléfono. Sin embargo, dentro de ella crecía la expectativa de ese reencuentro especial. Su novio de adolescencia, cuyo nombre no mencionaremos por ser menor de edad, también parecía ansioso por verla. Llevaban tiempo planeando encontrarse a solas, sin la mirada atenta de los adultos, para revivir momentos juntos y quizá fortalecer su noviazgo veraniego. Finalmente el día llegó. Nicole, después de tantos mensajes y promesas, iba a verlo. La tarde del jueves 10 de julio, la joven se preparó con esmero, eligió su mejor atuendo informal, se arregló el cabello frente al espejo y sonrió. Antes de salir, tomó una foto con su teléfono mostrando su sonrisa radiante y se la envió a su madre, que estaba en Mococa. «Mami, ¿estoy bonita?», preguntó con dulce coquetería, agregando: «Voy a ver al muchacho». Esa fue la última imagen que su madre recibió de ella. La respuesta de la madre fue un cariñoso halago, sin sospechar que detrás de aquella sonrisa se cernía una sombra trágica. Nicole partió de la casa del abuelo ese día con una emoción difícil de contener.
El sol de la tarde acariciaba las calles de Hortolandia mientras ella se dirigía al encuentro con su novio. Él vivía en la misma ciudad y al parecer la invitó a pasar un par de días con él y su familia. Quizá le dijo que así tendrían más tiempo juntos para despedirse antes de que ella regresara a Mococa. Quizás Nicole, confiada, obtuvo permiso de su abuelo para quedarse el fin de semana en casa de su novio con la promesa de volver el lunes. De alguna forma fueron jornadas en apariencia felices. Es fácil imaginar a la pareja de adolescentes compartiendo risas, saliendo a pasear por el barrio o escuchando música en la habitación, susurrándose confidencias. Nicole probablemente le habló de sus dibujos y de cómo extrañaba verlo en persona. Él quizás le contó novedades de Hortolandia o hizo planes para un futuro encuentro. Sin embargo, bajo la superficie de esa cotidianidad inocente, algo parecía fuera de lugar. Nicole había mencionado a alguna amiga que notaba a su novio distante últimamente. En redes sociales, el chico publicaba fotos ambiguas y había rumores de que frecuentaba a otra muchacha. Nicole, enamorada, podría haber hecho caso omiso a esos indicios, confiando en la lealtad de quien conocía desde la infancia. Después de todo, ¿qué traición podría sufrir una relación forjada en juegos de niñez y promesas adolescentes? El 14 de julio amaneció en casa del abuelo sin la risa de Nicole. Aquel día era el acordado para que ella regresara tras el fin de semana pasado con su novio. El anciano preparó el desayuno como de costumbre, quizá esperando verla entrar por la puerta con su maleta y sus cuentos de enamorada. Pero la silla de Nicole quedó vacía. Las horas avanzaron lentas y pesadas. Al mediodía, al no tener noticias, la inquietud se convirtió en alarma. La familia intentó contactar a Nicole por teléfono insistentemente, pero todas las llamadas caían en el vacío de una línea apagada. Ese silencio repentino era antinatural. Nicole siempre respondía, siempre avisaba si se retrasaba. Desesperados, los parientes acudieron a la persona que supuestamente había estado con ella en esos días, el novio. Consiguieron el número del chico o tal vez el del padre de este y lograron comunicarse. La voz al otro lado negó cualquier conocimiento de su paradero. Según relataría después la familia, el muchacho afirmó que había terminado la relación con Nicole y que ella se había marchado de su casa el sábado 12 de julio. Aquella explicación heló la sangre de la madre y del abuelo. ¿Que ella se había ido el 12? Entonces, ¿dónde había estado desde entonces y por qué no volvió a casa del abuelo ni se comunicó? Las piezas no encajaban. Si la ruptura sentimental ocurrió, Nicole no había regresado con su familia ni avisado a nadie. El presentimiento terrible de que algo andaba mal se hizo certeza dolorosa. El abuelo de Nicole no perdió más tiempo. Con el corazón encogido por la angustia, se dirigió a la comisaría local ese mismo 14 de julio para levantar un boletín de ocurrencia por desaparición. La denuncia formal movilizó a la Policía Civil de Hortolandia, que de inmediato inició las diligencias, interrogatorios a conocidos, rastreo de los últimos movimientos de la adolescente, difusión de su descripción física y fotografías en redes sociales. En cuestión de horas, la noticia de la joven desaparecida se propagó por la ciudad. La madre de Nicole desde Mococa apenas podía dormir, imaginando todos los escenarios posibles para explicar la ausencia de su hija. ¿Habría escapado por algún enojo pasajero? ¿Sufrió un accidente? ¿Alguien la retendría contra su voluntad? Las autoridades, mientras tanto, tenían preguntas más directas. El último que supuestamente la vio con vida fue su novio, y su relato era endeble. La policía entonces visitó la casa del chico para entrevistarlo. Él repitió su versión, que Nicole había estado allí, pero alegó que ella se marchó tras una discusión cuando él le comunicó el fin de la relación. Dijo que no supo más de ella desde ese sábado. Los investigadores notaron contradicciones y un comportamiento esquivo. Quizá advirtieron en el joven cierta frialdad o nerviosismo mal disimulado. A medida que la pesquisa avanzaba, crecían las sospechas. Por protocolo revisaron la vivienda del muchacho.
En ese momento inicial no podían acusar a nadie sin pruebas, pero algo perturbador salió a la luz. En el interior de la casa hallaron lo que parecían ser manchas de sangre humana. Aquella visión escalofriante hizo que el corazón del detective a cargo diera un vuelco. Se enviaron las muestras al laboratorio para su análisis, temiendo lo peor. Mientras tanto, los días transcurrían con lentitud exasperante para sus padres. De la jovencita que sonreía en aquella foto del jueves, ahora solo quedaba el eco de su risa y la angustia de no saber si aún vivía. Las autoridades rastrearon descampados, casas abandonadas y arroyos. Se pidió la ayuda de la Guardia Municipal con sus perros adiestrados para búsqueda de personas. 4 días enteros pasaron desde la denuncia y cada hora parecía acercar a los seres queridos de Nicole a un abismo. El jueves 17 de julio seguramente fue una de las noches más largas para la madre de Nicole. Encendió una vela rezando para que su niña bonita regresara sana y salva. Pero el amanecer del viernes traería consigo una revelación atroz. El viernes 18 de julio de 2025, la búsqueda de Nicole culminó en horror. En las inmediaciones de una laguna del barrio, muy cerca de la casa del abuelo y de donde Nicole fue vista por última vez, un perro rastreador de la Guardia Municipal marcó insistentemente un área de pastizales junto al agua. Los agentes, con el corazón en un puño, se aproximaron a la orilla entre juncos y maleza. Entonces lo vieron. Algo inusual semisumergido en las aguas turbias de la laguna. Al retirar cuidadosamente lo que parecían telas empapadas, confirmaron sus temores. Era un cuerpo humano envuelto en sábanas y plástico, deliberadamente lastrado con piedras para hundirlo en el fondo. Los policías contuvieron la respiración, retiraron los paquetes húmedos a tierra firme y al desplegarlos descubrieron un escenario de pesadilla. El cuerpo era de una joven mujer y presentaba señales de violencia extrema. Le faltaban los brazos y las piernas que habían sido seccionados brutalmente. El tronco y la cabeza mostraban heridas terribles, múltiples puñaladas y cortes profundos surcaban su torso y abdomen, y un fuerte golpe en el cráneo indicaba un trauma cráneoencefálico severo. Los agentes, endurecidos por años de servicio, no pudieron evitar la conmoción ante tal ensañamiento. Supieron de inmediato que estaban ante el cuerpo de Nicole Polleri, la adolescente buscada desesperadamente durante días, aunque su rostro ahora estaba desfigurado. Un grito ahogado recorrió la pequeña multitud de vecinos y rescatistas congregados cerca de la laguna cuando se confirmó la identidad. Nicole había sido encontrada muerta, asesinada, con una crueldad indescriptible. Para los padres aquella confirmación equivalía a morir un poco ellos también. El abuelo, presente en el lugar, rompió en llanto desconsolado. Algunos policías agacharon la mirada al suelo con rabia impotente. A medida que la escena del crimen se aseguraba, más detalles estremecedores salieron a la luz. Las sábanas que envolvían el cuerpo estaban manchadas de sangre seca y barro. Eran sábanas domésticas comunes, al igual que la lona azul plástica que cubría parcialmente los restos. Uno de los investigadores notó que esos textiles tenían un patrón familiar. ¿De dónde provenían entonces? La respuesta no tardó en llegar. El padre del joven novio de Nicole apareció en el lugar y consternado reconoció las sábanas y la lona como pertenecientes a su propia casa. Aquello fue un golpe helado de realidad. Los objetos de su hogar ahora eran prueba de un crimen atroz. Ese reconocimiento implicaba directamente al hijo de aquel hombre en la muerte de Nicole. Mientras se realizaban los peritajes, un detalle macabro llamó la atención de los forenses. En la espalda desnuda de Nicole estaban garabateadas las letras PCC. Esas iniciales corresponden al Primeiro Comando da Capital, la mayor facción criminal de Sao Paulo conocida por su violencia. Al principio, semejante marca sugería una posible conexión con el crimen organizado, como si Nicole hubiera sido víctima de una pandilla.
Sin embargo, el experimentado delegado José Regino Melo analizó la escena con perspicacia. Aquella inscripción resultaba demasiado conveniente y claramente fuera de lugar. Nicoli no tenía ningún vínculo conocido con el mundo delictivo. Muy pronto la hipótesis tomó forma. Alguien había escrito PCC en el cuerpo con la intención deliberada de desviar la atención sobre el verdadero motivo del crimen. Era un burdo intento de hacer pasar el asesinato por un ajuste de cuentas del crimen organizado, sembrando una pista falsa. Confirmada la identidad del cuerpo, la investigación entró en una nueva fase. Ahora, ya como caso de feminicidio, se amplió el perímetro de búsqueda en torno a la laguna, ya no con esperanza de hallar a Nicoli con vida, sino para encontrar todas las partes de su cuerpo y cualquier evidencia adicional. Buceadores de los bomberos inspeccionaron las aguas oscuras, mientras brigadas removían basura y maleza de los márgenes. El hedor acre de la descomposición comenzaba a sentirse. Nicoli llevaba casi una semana muerta. Ese mismo día, 18 de julio, se recuperaron del lago la mayor parte de los restos, el tronco y la cabeza de Nicoli envueltos en los dos lienzos y la lona. Las extremidades, sin embargo, no estaban allí. ¿Habrían sido escondidas en otro sitio? Los asesinos al parecer se habían llevado los brazos y piernas para ocultarlos mejor. La escena era espeluznante, los miembros superiores e inferiores apartados del cuerpo, como lo describió el informe pericial, habían desaparecido. Aún así, la policía no se detuvo en esos primeros días. Continuaron peinando la zona, escudriñando contenedores de basura y rincones del parque en torno a la laguna. Casi una semana después, el 24 de julio, empleados de la municipalidad que realizaban labores de limpieza en el área verde cercana a la laguna hicieron un descubrimiento sobrecogedor. Ocultos entre la hierba alta, encontraron dos bolsas plásticas bien amarradas que contenían restos humanos. Al abrirlas con sumo cuidado, confirmaron que se trataba de los brazos y las piernas de Nicoli, ya en un avanzado estado de descomposición. Entre los restos, los familiares pudieron reconocer un objeto que les rompió el alma, uno de los zapatos deportivos que Nicoli calzaba el día que desapareció, aún sujeto a un pie mutilado. Esa visión, terrible y a la vez esclarecedora, permitió la identificación preliminar de las partes faltantes. Los segmentos corporales hallados en las bolsas fueron enviados de inmediato al Instituto Médico Legal para su análisis forense detallado, aunque la familia ya no tenía dudas. Completaban el cuerpo despedazado de su amada Nicoli. Junto con los restos, la policía también logró recuperar posibles armas utilizadas en el crimen. No muy lejos de la casa del sospechoso, en un terreno baldío, se hallaron dos cuchillos de cocina con hojas manchadas y un mazo de gran tamaño que podría haber causado el traumatismo craneal. Todos estos objetos fueron recogidos y enviados a peritaje. Las sospechas se veían confirmadas por cada evidencia. Nicoli había sido víctima de un ataque brutal dentro de la casa donde se la vio por última vez y luego su cuerpo fue profanado para encubrir el crimen. La comunidad quedó atónita. Muchos se negaban a creer que dos adolescentes pudieran haber perpetrado un delito con tal crueldad, una sofisticación macabra más propia de asesinos seriales o del crimen organizado. Y es que, a medida que se conocían estos detalles, las siglas pintadas para despistar, el uso de piedras para hundir el cuerpo, la dispersión de miembros en bolsas separadas y las armas empleadas, se hacía evidente que no se trató de un arrebato simple. Había cálculo, había una intención clara de que Nicoli desapareciera para siempre sin dejar rastro. Pero las cosas no salieron como sus agresores planearon. La verdad, horrenda y desnuda, efectivamente salía a flote.
Con el escenario del crimen ya descubierto, la policía civil aceleró la investigación para reconstruir la secuencia de los hechos. El joven novio de Nicole y la otra adolescente relacionada con él eran los principales y únicos sospechosos. No había un maníaco desconocido, ni un sicario del PCC, ni un ritual satánico oculto tras la muerte de esta joven, sino algo quizá más desconcertante, una tragedia pasional entre menores de edad. Los investigadores comenzaron a armar entonces el rompecabezas. Por el testimonio de la familia y los registros, supieron que Nicole fue vista con vida por última vez el 12 de julio, cuando estaba en la casa del muchacho. De hecho, los propios sospechosos acabarían admitiendo que ese mismo día, el 12 de julio, ocurrió la muerte. La cronología probable es la siguiente. Nicole llegó a casa del chico hacia el 10 de julio, convivió allí con él y presumiblemente con la familia de él durante 2 días. El sábado 12, en algún momento, sucedió una confrontación que derivó en su asesinato. Luego los perpetradores se deshicieron del cuerpo y luego huyeron. ¿Pero qué pudo detonar una ferocidad semejante? Pronto emergió el móvil más verosímil: los celos, la clásica e irracional furia pasional. La policía ya sabía que el chico de 17 años mantenía una relación con otra joven de 14 años. Nicole, que hasta donde se sabe desconocía la seriedad de ese otro vínculo, se encontró de frente con la traición. Quizá aquel sábado ella descubrió a la otra chica en casa de él, o tal vez los tres habían acordado de verse y hablar. En cualquier caso, todo indica que hubo una discusión intensa. Según la versión que dieron los sospechosos en su confesión, Nicole habría reaccionado con una furia desesperada al verlos juntos. Declararon que ella, cegada por los celos, agarró un cuchillo en un arranque de histeria e intentó agredirlos, y que entonces ellos, atemorizados, forcejearon y la apuñalaron supuestamente sin intención de matarla. Esa fue la narrativa, que fue un acto de defensa propia que salió trágicamente, la que los sospechosos habían entregado. Alegaron que solo al ver a Nicole ensangrentada e inerte, comprendieron que había muerto y que entonces entraron en pánico. Sin embargo, los fríos datos forenses pintan un cuadro mucho más deliberado. Nicole no solo recibió 1 o 2 puñaladas fortuitas en medio de un forcejeo, sufrió múltiples heridas de arma blanca por todo el cuerpo, además de un golpe letal en el cráneo, y posteriormente sus extremidades fueron cortadas con alevosía. Cuesta creer que algo así ocurriera en un arrebato momentáneo. La propia policía descartó rápidamente cualquier tinte de accidente. La evidencia forense apuntaba a un asesinato premeditado y metódico, motivado por la rabia y por los celos. De hecho, todos los hallazgos, desde las armas hasta la inscripción PCC, contradicen la idea de una simple defensa improvisada. Hubo tiempo y sangre fría para planificar cómo encubrir el crimen. Reconstruyendo la escena probable, podemos imaginar a Nicole en esa casa, quizá en la sala o el patio trasero, enfrentando entre lágrimas a su novio y a la otra chica. Palabras agrias cruzarían el aire. En algún instante la tensión alcanzó un punto de no retorno. Es posible que el joven ya tuviera a mano un cuchillo, tal vez presentía que habría problemas, o quizás Nicole, en su desesperación por sentirse traicionada, tomó un cuchillo de la cocina para amenazarlos, como ellos alegan. Sea cual fuera el desencadenante exacto, el final fue violento. Nicole terminó apuñalada repetidas veces. Se hallaron 2 cuchillos involucrados, lo que sugiere incluso que ambos agresores la atacaron, cada cual blandiendo un arma blanca. Además, el traumatismo craneal indica que usaron el mazo para golpearla en la cabeza, quizá para rematarla o incapacitarla. La combinación de cuchilladas y golpes brutales apunta a un ataque de odio y saña. Una vez cometido el homicidio, llegó el momento de encubrirlo. La sangre debía ser limpiada, aunque quedaron rastros microscópicos en el suelo y paredes, como detectó luego la policía.
Los asesinos, ahora convertidos en sepultureros de su víctima, idearon un plan perverso: desaparecer el cuerpo. Sabían que simplemente arrastrar el cuerpo fuera de la casa era arriesgado, podían ser vistos. Decidieron entonces fragmentar la evidencia más comprometedora. Procedieron a descuartizar a Nicole. Es difícil concebir la sangre fría necesaria para hacer esto, más en dos menores. Pero así fue. Con los mismos cuchillos de cocina u otras herramientas, quizá una sierra, cortaron los brazos a la altura de los hombros y las piernas a la altura de las caderas. El informe policial posteriormente enfatizó el ensañamiento post-mortem implicado en este acto. Trocear el cuerpo no era necesario para la muerte, sino que fue una acción orientada exclusivamente a facilitar el ocultamiento. Cubiertos de sangre y adrenalina, los adolescentes pasaron a la siguiente etapa de su plan: deshacerse de los restos. En algún rincón del patio o garaje, debieron envolver el torso y la cabeza de Nicole en un par de sábanas disponibles en la casa. Tomaron también una lona plástica azul, posiblemente de esas usadas para cubrir vehículos o materiales de construcción, y envolvieron todo una vez más. Seguramente lo hicieron en plena noche del 12 de julio, aprovechando la oscuridad para mover un paquete tan pesado. Utilizaron una carretilla de mano y lo transportaron cuidadosamente fuera de la propiedad. La laguna quedaba cerca. Quizá debieron recorrer algunas calles silenciosas hasta allí. Cada chirrido de la rueda de la carretilla en el pavimento habría sonado ensordecedor en la quietud nocturna. Es fácil imaginar a ambos empujando ese peso muerto, con la respiración contenida y el corazón golpeándoles el pecho, temiendo ser descubiertos. Al llegar al agua, se internaron lo suficiente para sumergir el cuerpo envuelto, pero quisieron garantizar que no saliera a flote. De antemano, habían colocado piedras dentro del lienzo, atadas junto al cuerpo para actuar de lastre. Con esfuerzo hundieron el bulto hasta el fondo lodoso de la laguna. Las rocas hicieron su trabajo. Tragada por la oscuridad del agua, Nicole quedó oculta. Y las extremidades probablemente seguían en la carretilla envueltas aparte. Es posible que primero lanzaran el torso y luego decidieran que las extremidades podían esconderse en otro lugar para dispersar la evidencia. Entonces optaron por meter los brazos y piernas en bolsas plásticas. Tal vez las mantuvieron unos días consigo, indecisos sobre cómo proceder. Al final, las abandonaron entre la maleza cercana a la laguna, confiando en que nunca las hallarían o que, si aparecían, la identificación sería más difícil. Antes de dejar la escena del crimen, los asesinos añadieron un toque siniestro final. Inscribieron con algún objeto cortante o marcador la sigla PCC en la espalda de Nicole. Querían escenificar un crimen de mafia. Quizá pensaron que la policía lo achacaría a un ajuste de cuentas de la principal facción criminal. Esta movida demuestra una mente calculadora trabajando bajo presión. En lugar de colapsar por lo que habían hecho, intentaron fabricar pistas falsas para desviar la investigación. Con el cuerpo desaparecido y la evidencia inmediata oculta, los jóvenes regresaron a la casa, limpiaron lo que pudieron y prepararon su huida. Sabían que era cuestión de tiempo antes de que la desaparición de Nicole se relacionara con ellos. Así que no esperaron, huyeron de Ortolandia en cuanto les fue posible, buscando refugio lejos. No contaban, sin embargo, con que la verdad ya había echado raíces. La familia de Nicole, la policía local e incluso el padre del muchacho sospechaban de ellos desde el inicio. Cuando el cuerpo de Nicole fue encontrado el 18 de julio, los principales sospechosos ya no estaban en Ortolandia. El muchacho de 17 años y la chica de 14 habían huido de la ciudad poco antes en un movimiento calculado para burlar a la justicia.
Las autoridades emitieron alertas a nivel regional, movilizando a la policía de otros estados. La imagen del joven, rostro aún aniñado pero señalado ahora como posible asesino, y de su presunta cómplice, se distribuyó entre las fuerzas de seguridad. Se sospechaba que podrían haber buscado refugio con familiares lejanos y, en efecto, así era. Ambos se escondieron en Cornelio Procopio, un municipio del estado de Paraná a unos 500 kilómetros de Hortolandia. Allí contaban con un apoyo crucial, la abuela materna del adolescente, quien no dudó en auxiliarlos en su vida y darles cobijo en su propia casa. Este hecho indignó aún más a la opinión pública. Que una figura adulta contribuyera a encubrir el crimen de su nieto añadía otro matiz sórdido al caso. Durante su breve periodo como fugitivo, el chico incluso trató de manipular a sus padres para desviar sospechas. Se comunicó con su padre mediante mensajes de texto, fingiendo ser una víctima en peligro. Alegó que unos tipos de Sao Paulo lo estaban amenazando, razón por la cual había huido precipitadamente. Buscaba así justificar su ausencia y quizás sembrar la idea de que él también corría riesgo, conectando astutamente con la pista falsa del PCC que había dejado en el cuerpo de Nicoli. Imaginemos entonces esa escena: el padre recibiendo un mensaje donde su hijo le dice que está bien, pero que debe escapar porque criminales peligrosos lo persiguen. El desconcierto y temor paternos pudieron haberle dado al joven un poco más de tiempo. Sin embargo, las autoridades ya no se fiaban de nada que proviniera de él. La coordinación policial interestatal dio frutos rápidos. Siguiendo rastros digitales y la pista familiar, llegaron hasta Cornelio. El domingo 20 de julio, apenas 2 días después de hallar el cuerpo, los investigadores localizaron la casa de la abuela y realizaron un operativo. Los 2 sospechosos adolescentes fueron encontrados allí y aprehendidos sin resistencia. La noticia de su captura se difundió con bastante rapidez, llevando un sombrío alivio a la familia de Nicoli, porque los responsables de tan atroz crimen, por lo menos, estaban ahora bajo custodia. Tras ser detenidos, los 2 jóvenes fueron trasladados de regreso al estado de Sao Paulo. Dada su minoría de edad, no podían ser encarcelados en prisiones comunes. En su lugar, fueron internados en una unidad de detención para menores. Las imágenes de su traslado mostraban a un muchacho cabizbajo y a una chica de mirada perdida, escoltados por agentes, entrando a la furgoneta policial. Ninguno parecía ya aquel adolescente normal que sus conocidos recordaban. La gravedad de sus actos los había convertido, a ojos del público, en monstruos precoces, y ellos mismos parecían asustados ante el futuro que les aguardaba. Con los sospechosos asegurados, llegó el momento de arrancar la verdad completa de sus bocas. Durante los interrogatorios ante la Policía Civil y el Ministerio Público, ambos finalmente confesaron su participación en los hechos, aunque, como vimos, presentaron la versión edulcorada de la legítima defensa entre adolescentes. Admitieron haber estado con Nicoli el día 12 y reconocieron que ella murió en la casa, pero insistieron en que fue un accidente derivado de un altercado iniciado por ella. Relataron que Nicoli había llegado a agredirlos motivada por celos y que en el forcejeo la situación se les fue de las manos. Según dijeron, al notar que Nicoli yacía muerta, entraron en pánico y, sin saber qué hacer, optaron por ocultar el cuerpo, desmembrándolo y arrojándolo a la laguna. Con voz temblorosa quizás describieron cómo envolvieron el cuerpo, cómo repartieron las partes en distintos sitios. A esa altura los detectives escuchaban impávidos una historia que ya conocían por las pruebas, pero querían identificar cualquier inconsistencia o detalle adicional.
Las autoridades, sin embargo, no se mostraron convencidas de esa narrativa de defensa propia. Demasiados elementos indicaban premeditación y plena conciencia del acto criminal. Por ejemplo, el delegado confrontó al chico con la evidencia de las sábanas y la lona. ¿Por qué envolvieron el cuerpo con tanto cuidado, colocándole piedras si todo fue un accidente? Le habría increpado. También cuestionaron la inscripción de PCC. ¿Quién escribió eso y por qué? Ante tales preguntas es de suponer que los jóvenes habrán guardado silencio o balbuceado explicaciones débiles. No había excusa posible para justificar actos tan calculados como falsificar la escena con señas de pandillas o huir cientos de kilómetros buscando refugio. Cada detalle meticuloso del encubrimiento desmontaba la idea de que actuaron en un simple arrebato de miedo. La motivación real, confirmada por los investigadores, fue pasional. Los celos desatados y el rechazo, sumados tal vez a la presión de mantener una doble relación, llevaron al muchacho y a su novia nueva a eliminar a la rival de la manera más cruel posible. Un aspecto inquietante que salió a flote fue la participación de adultos cercanos a los perpetradores. Ya se mencionó el papel de la abuela encubridora. Además, el padre del joven, al reconocer sus propias sábanas en la escena del crimen, quedó profundamente consternado. Se supo que este hombre colaboró estrechamente con la policía después de ese hallazgo, proveyendo información y facilitando la búsqueda de su hijo. La decepción y horror de los familiares del agresor contrastaban con la actitud reprochable de la abuela que promovió la fuga. Este caso, así, desgarró no solo a la familia de la víctima, sino también a la del victimario, que debió afrontar la realidad de tener a un hijo implicado en un acto tan macabro. Con la confesión y abundantes pruebas materiales, armas, ADN de la sangre, mensajes de Nicoli, etc., la policía civil reunió un caso sólido. Los menores fueron formalmente acusados de la figura legal en Brasil que equipara el delito cometido por un menor al feminicidio cometido por un adulto. En otras palabras, enfrentarán un proceso en la justicia juvenil por haber asesinado a Nicoli por razón de género, odio o menosprecio a la condición femenina, aunque en este caso el elemento pasional personal es evidente. Las consecuencias penales, sin embargo, distan de la severidad que muchos claman. Al ser menores de 18, no pueden recibir largas condenas de prisión, sino medidas socioeducativas que, en la práctica, podrían implicar hasta 3 años de reclusión en un centro para jóvenes infractores. Este hecho encendió más la indignación pública. 3 años máximo por un crimen tan horroroso. La gente pedía castigo ejemplar, justicia proporcional al sufrimiento causado. El domingo 20 de julio de 2025, mientras los sospechosos eran localizados en Paraná, en la ciudad de Mococa se vivía una escena del dolor colectivo. Los restos mortales de Nicoli, ya liberados por el IML tras la identificación de rigor, llegaron a su ciudad natal para el velatorio y entierro. En realidad no se llevó a cabo un velorio convencional, dadas las circunstancias traumáticas y el estado en que se encontró el cuerpo. La familia optó por realizar directamente las exequias ese mismo día por la mañana. Aún así, antes de proceder al sepelio en el cementerio municipal de Mococa, amigos, vecinos y familiares organizaron un emotivo homenaje de despedida y protesta. Una multitud se congregó en las calles cercanas al cementerio portando carteles y fotografías de Nicoli, así como pancartas con mensajes contundentes: justicia para Nicoli, ni una más, y que paguen los culpables. Llamaba la atención que incluso exhibían imágenes de los 2 menores sospechosos, algo inusual dado que la ley suele proteger la identidad de infractores juveniles, pero la rabia y la pena habían borrado cualquier reserva. La comunidad quería que todos supieran quiénes habían destrozado la vida de Nicoli y exigían que no quedaran impunes.
Globos blancos fueron repartidos entre los asistentes, símbolo de paz, pero también de la inocencia arrebatada. Con esos globos en alto, los presentes acompañaron el cortejo fúnebre, un coche funerario avanzando lento, llevando el pequeño ataúd blanco que guardaba los restos de la adolescente. La madre de Nicole, Priscila, caminaba detrás del féretro sostenida por familiares. Sus piernas flaqueaban de dolor, estaba profundamente emocionada y abatida, a tal punto que necesitaron ampararla en cada paso. En sus brazos apretaba contra el pecho dos objetos que condensaban los 15 años de recuerdos con su hija. Una fotografía de la graduación de Nicole del 9º grado, su niña sonriendo con el diploma escolar, y un osito de peluche que Nicole atesoraba desde pequeña. Aferrada a esas últimas conexiones materiales con su hija, Priscila avanzaba entre sollozos. La última foto que mi hija me mandó fue sonriendo, el jueves antes de desaparecer. Me preguntó, «Mamá, ¿estoy bonita?», relató a los presentes con la voz resquebrajada. Aquella imagen de Nicole feliz, ajena a su destino, resonaba ahora como un puñal en el alma de la madre. Muchos alrededor limpiaban sus propias lágrimas al escuchar ese recuerdo. Al llegar al camposanto, se vivió uno de los momentos más sobrecogedores. Antes de descender el féretro a la tierra, los familiares y amigos alzaron la voz al unísono para dedicarle a Nicole una canción especial. Entonaron Un anjo de Seu, un ángel del cielo, una balada de la banda brasileña Mascavo. No fue una elección casual. Era la canción que la madre de Nicole solía cantarle cuando estaba embarazada de ella, imaginando a su bebé como un angelito que venía del cielo. Ahora esas notas dulces y melancólicas flotaban sobre el cementerio, despidiendo a Nicole como el ángel que siempre fue para su familia. Cada estrofa era un lamento esperanzador, un adiós cargado de amor infinito. Al término de la canción, con la voz quebrada, la multitud recitó la oración del Padre Nuestro, buscando consuelo y fortaleza en la fe ante una pérdida tan brutal. Finalmente el ataúd blanco descendió. Nicole Fernanda fue sepultada en su tierra natal bajo una lluvia de aplausos, sollozos y pétalos de rosa blanca. Sobre su tumba, sus compañeros de escuela dejaron dibujos hechos por ellos. Sabían cuánto le gustaba a Nicole dibujar y escritos que decían: «Te extrañaremos». Su padre, en silencio estoico, colocó suavemente una de las zapatillas deportivas de Nicole, recuperada de aquellas bolsas, como símbolo de que al fin la habían traído de regreso a casa. El aire olía a flores y a una tristeza infinita. La conmoción era palpable. Mococa, un pueblo que pocas veces aparece en las noticias, ahora estaba unido en el clamor de justicia. Durante el entierro hubo también espacio para la indignación. Líderes comunitarios y amigos de la familia tomaron brevemente la palabra para exigir que las autoridades aplicaran todo el peso de la ley a los culpables. «No puede ser que por ser menores esto les salga casi gratis», dijo con rabia contenida un tío de Nicole ante los reporteros locales. Los presentes aplaudieron esas palabras. El sentimiento general era de solidaridad con la familia, pero también de frustración con el sistema legal que temían podría ser demasiado benévolo con los adolescentes homicidas. Ese mismo sábado, víspera del entierro, la madre de Nicole había escrito en sus redes sociales un mensaje desgarrador que se viralizó rápidamente. El peor dolor que una madre puede pasar, refiriéndose a la pérdida de su hija. Cientos de comentarios de apoyo llegaron a todas partes. El caso de Nicole tocó una fibra sensible en la sociedad. Por un lado, la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia y por otro, la crudeza de delitos cometidos por jóvenes que nadie imaginaría capaces de semejante crueldad. Se organizaron pequeños actos de homenaje simultáneamente en Hortolandia, donde vivía el abuelo y donde ocurrió el crimen, y en Cornelio Procopio, donde capturaron a los sospechosos.
todos con la consigna unánime de Nicoli presente, queremos justicia. Globos blancos surcaron los cielos de esas ciudades también, llevando simbólicamente el espíritu de Nicoli más allá de las fronteras. Con la sepultura de Nicoli concluía apenas un capítulo de esta dolorosa historia. Para su familia comenzaba el duelo eterno y la lucha porque su muerte no quede impune. Para la sociedad emergía la tarea de reflexionar sobre qué estaba fallando para que adolescentes se vieran envueltos en actos de semejante violencia, y para las autoridades la investigación aún debía afinar los últimos detalles para llevar el caso ante el juez juvenil. A esas alturas todos los testimonios clave habían sido recopilados, las confesiones de los implicados, las declaraciones familiares, los informes forenses preliminares. El delegado del caso anunció públicamente que se habían finalizado todas las diligencias de declaraciones y que solo restaba esperar los resultados justamente periciales definitivos para cerrar el inquérito policial y remitir a la fiscalía toda la información. Esa espera de trámites técnico-legales contrasta con la urgencia emocional de los padres, pero es un paso necesario. La sangre encontrada en la casa del sospechoso, las huellas digitales, el análisis de las herramientas incautadas, todo ello sería plasmado en informes científicos que consolidarían la acusación. Mientras tanto, Nicoli descansa en paz bajo una lápida blanca en Mococa. Sobre su tumba, alguna mano piadosa mantiene siempre flores frescas y una veladora encendida al anochecer. La luz trémula de esa vela es un recordatorio constante de su breve vida y del reclamo incesante de justicia. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.